Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una clase de geografía de esta forma, ¿sí? Van a tratar de escuchar bien atentos lo que les voy a explicar y si quieren pueden tomar un lápiz, una lapicera y un borrador para anotar algunas cositas para que les quede cuando tengan que hacer la tarea. Vamos a seguir trabajando en geografía sobre lo que veníamos trabajando sobre los continentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que estábamos trabajando sobre todo el planeta Tierra y cada uno de los continentes? Yo les voy a mostrar, este es el libro que deberíamos usar si estaríamos en clases, ¿sí? De este libro voy sacando toda la información para darles a ustedes cada una de las clases. En este caso, cuando empezábamos a trabajar geografía, así nos presenta el libro este tema. Nos presenta de esta forma, con un planiferio. Este planiferio nos muestra cada uno de los continentes que estuvimos trabajando y también tiene una división política con cada uno de los países, ¿sí? Estaría bueno, si alguno tiene un planiferio de estas características, que lo pueda hojear un poquito como para tener una idea, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos cada uno de los continentes? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Cuál era de mayor extensión? ¿Cuál era de menor extensión? ¿Cómo se distribuían? ¿Sí? Ahora lo que vamos a trabajar, entre otras cosas también, vamos a trabajar sobre por qué se llaman así los continentes. Todo tiene un nombre, ¿sí? Ya conocimos los nombres. Ahora vamos a preguntarnos por qué se llaman así los continentes. ¿Por qué se llamarán así los continentes? Cada uno de ellos nos va a ir diciendo cómo se llama, ¿sí? Vamos a empezar por el más conocido, por el que más conocemos, nuestro continente, ¿sí? Que se llama América. El año pasado trabajamos sobre este continente, sobre su distribución geográfica, sobre dónde está Argentina, sobre América del Norte, Central y Sur, sobre América anglosajona y América Latina, un poco para refrescar la memoria. Este continente se llama así por Américo Vespucio. ¿Quién habrá sido Américo Vespucio? Américo Vespucio era un navegante, ¿sí? Era cartógrafo, se dedicaba a hacer mapas. Era un navegante que fue supuestamente, cuentan, quien vio primero este continente, ¿sí? No buscaban este continente, sin embargo llegaron y lo vio. Otro continente, África, ¿sí? Dice soleado, sin frío. Sin frío. Qué lindo, ¿no? Sin frío. ¿Por qué nos dice sin frío? En la parte central del planeta Tierra se dice que los rayos del sol llegan con mucha más intensidad que a los polos. Vieron que en los polos siempre hace mucho frío, entonces es porque los rayos del sol llegan como más cansados, digamos, a los extremos del planeta Tierra, y sin embargo en el centro, que es donde está ubicado África, entre ellos, entre otros continentes, llega con mucho más fuerza esos rayos del sol. Sigo con otro. Asia. Otro continente grande, muy grande. Asia. Dice que significa salida del sol. Salida del sol, ¿sí? Por ese lado sale el sol y por eso le pusieron Asia, que significa salida del sol. Europa. Europa. Dice ocaso o poniente del sol. Al contrario de Asia, que sale el sol, por Europa se pone el sol, ¿sí? Si nosotros pensamos en que antes no se sabía que existía América, ¿sí? Pensaban que se ponía el sol y se terminaba en ese continente todo el planeta Tierra. Entonces le pusieron así por la puesta del sol. Oceanía. Es uno de los más chiquititos, ¿sí? En cantidad de extensión de tierra. Y se llama así por la abundancia de agua que tiene a su alrededor. Tiene mucha agua a su alrededor y la mayoría de lo que componen este continente son islas, muchísima cantidad de islas. Y por último, que se dice que sí que no, porque no tiene mucha población, pero sí es un continente, es la Antártida, ¿sí? Dice que significa que está debajo de la Osa Mayor. ¿Qué será la Osa Mayor? ¿Se saben? La Osa Mayor es una estrella que los navegantes la utilizan para guiarse en cada uno de sus viajes. El que quiere tomar nota, puede tomar nota. Bueno, vamos a continuar trabajando con los continentes, pero vamos a ir un poquito más adentro de los continentes. Además de su nombre, su ubicación,
que sabemos su dimensión, cuál es más grande, cuál es más chico, dónde están ubicados y cómo se llaman, vamos a trabajar qué hay dentro de esos continentes, ¿sí? Pensemos, ¿qué puede haber dentro de los continentes? Si yo veo un mapa político, veo que está dividido, ¿sí? Que tiene divisiones, un montón de divisiones, ¿sí? Y que tiene nombres. ¿Qué son esos que tienen los nombres? Bien, son los países. Los países. Si nos ponemos a pensar, vemos qué es un país entonces, ¿sí? Un país, sabemos que está formado por personas, sabemos que tiene que ver con la cultura, que habíamos trabajado mucho el año pasado. Por ejemplo, nosotros trabajamos todo lo que es América, trabajamos con la cultura, con la división, con la organización. ¿Cómo se organiza un país? Tiene que tener leyes, tiene que tener un Estado, tiene que tener política, ¿sí? Esa política son los representantes, no todos podemos tomar decisiones en un país, pero sí los políticos que nosotros tomamos la decisión de elegirlos. Depende si el país es dependiente o independiente, como también ya trabajamos el año pasado, si se acuerdan, trabajamos cada uno de los países de América, si era dependiente o independiente. Por ejemplo, Argentina se independizó de España, que en ese momento nos había conquistado en 1816, ¿sí? Cuando firmó su constitución, después de haber trabajado en 1810 en la Revolución de Mayo. Por ejemplo, uno de los países que primero se independizó de América fue Estados Unidos, en América del Norte, y un poquito más abajo, Haití, otro de los que primero se independizó. Bien, vamos a salir con los países. Los países, vamos a decir que es una organización política de una sociedad. Las sociedades se organizan de alguna forma, pero necesitan esos representantes para que puedan tomar decisiones, por ejemplo, las leyes, las normas que tenemos que seguir, es una organización política. Tiene que tener, sí o sí, un territorio. Ese territorio se define según la división que vemos en el mapa, ¿sí? Y el mapa nos dice la referencia de cómo divido un territorio. Tiene que tener un territorio que lo vemos justamente en un mapa político. Esos territorios a veces son más grandes, a veces son más chicos, vemos países grandes, grandes, grandes y países más chiquititos. Y esos territorios muchas veces también pueden variar según cómo el país se vaya organizando. Bueno, y una cosa más que tenemos que trabajar de esos continentes, después pensamos en un poquito más adentro y hablamos de los países, y si pensamos un poquito más, pensamos quiénes forman esos países, que somos las personas, ¿sí? Las personas formamos esos países, las personas formamos los países y también lo modificamos cada uno de los lugares donde vivimos, ¿sí? Modificamos el ambiente. Si nosotros nos ponemos a pensar o buscar información, los ambientes en los que nosotros vivimos no siempre fueron del modo que nosotros lo vemos hoy. Imagínense una ciudad como la que tenemos acá en Rosario. Imagínense hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, seguramente no era como es ahora. Es más, si le preguntan a mamá, a papá, a un abuelo, les va a decir que la ciudad era mucho más chica, mucho menos cantidad de edificios, no había shopping, no había grandes construcciones como hay ahora. Bueno, y si nos ponemos y remontamos mucho, mucho tiempo más atrás, pensamos en que las ciudades no eran como son ahora y el hombre las va modificando, ¿sí? Modifica el ambiente en el que vivimos. El ambiente en el que vivimos va a depender de cada uno de los países y de cómo se trate ese ambiente, ¿sí? Algunos los cuidan un poco más y algunos un poco menos. A través de que fue pasando el tiempo, los ambientes fueron cambiando de ser ambientes naturales. Un ambiente natural es un ambiente que no tiene modificación del hombre, que el río tiene un curso, que hay árboles, que hay bosque, que hay animales que pueden vivir en su hábitat natural justamente porque no tiene modificación del hombre, no tiene construcciones, no tiene desvíos de ríos, no tiene la utilización de cada uno de esos recursos, ¿sí? Eso es un ambiente natural. Los ambientes se fueron transformando. En vez de ser naturales, son ambientes humanizados, ¿sí? ¿Esta palabra qué significa? Significa que el humano, justamente, que el humano modificó ese ambiente, que lo fue modificando. ¿Cómo? Con construcciones, con carreteras, ¿sí? Con lugares de esparcimiento, utilizando también sus parques, pero de diferente forma, no dejándolo tal cual está, sino que modificándolo. Con todo este tema de la pandemia y la cuarentena, si ustedes han visto las noticias o por internet o por televisión, se dice que el ambiente vuelve a tomar su forma, que el planeta vuelve a respirar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ven muchos lugares
donde los animales vuelven a tomar su espacio, donde pasan animales por medio de una carretera, donde animales que están en las ciudades, que salen, que están libres. ¿Por qué? Porque el hombre retrocedió, porque el hombre está adentro, porque nosotros tenemos que estar adentro, tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos. Esos animales vuelven a tomar lugar, ¿sí? Y él dice que la tierra respira, los ríos están más puros, se dice mucho de Italia, que los canales de Italia están mucho más transparentes, menos contaminación en cada uno de los lugares que conocemos y que no conocemos también. Y al haber menos contaminación dice que el ambiente respira, que se vuelve un poquito más natural como era antes, ¿sí? Y menos humanizado. ¿Qué nos dice esto? Nos dice un poco que hay que cuidar entonces este ambiente, que muchas veces durante mucho tiempo no lo estábamos cuidando y ese ambiente se estaba perjudicando, le estábamos haciendo mal a la tierra. Bueno, ahora que se le dio un respiro, la tierra vuelve a salir a flote y vuelve a estar un poco mejor. Nos enseña que no solamente hay que utilizar esa tierra, sino que también la tenemos que cuidar. Cuidar más el ambiente, ¿sí? Tenemos que cuidar este ambiente porque es donde vivimos, de donde sacamos los recursos y donde estamos todos, ¿sí? Hay que cuidarlo un poco más. Esta cuarentena, esta pandemia nos enseña muchas cosas, entre ellas a cuidar el ambiente que es en el que vivimos.